Hola, hola, estamos en esta serie que hemos titulado La mejor manera de leer a Dios. Y bueno, ya hemos ido entendiendo por los episodios anteriores que por lo menos comencemos con la mejor manera de leer las Escrituras, por lo menos. Es decir, para los que estamos inmersos en estas religiones occidentales, es decir, las religiones que se fundaron a través del mensaje de Jesús, de la persona de Jesús, del contenido de lo que es Jesús. De esas religiones occidentales que tenemos o que nos han puesto el contenido bíblico como el libro sagrado. Quiero recordarnos mutuamente que puede ser un primer paso, ¿no? Aprender a leerla bien, no de la manera, digamos, al azar o como quiera, como si fuera lo mismo. Nos puede ayudar a entender un poco lo que es Dios. Y para hoy tenemos una pregunta buenísima, como siempre, espectacular. ¿Cuál es el peligro de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, como si sus autores ya fueran líderes plenamente maduros en el amor de Dios? Tremendo, esa pregunta está buenísima. Porque a veces leemos la Biblia como creemos que es la palabra de Dios, entonces creemos que es, mejor dicho, que lo que el que escribió y lo que escribió es irrefutable, es decir, no tiene nada contrario a lo que es Dios, porque es palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es que, lo que hemos visto en los episodios anteriores es que hay que poner la Biblia en su posición que le corresponde, ¿no? Palabra inspirada por Dios y la palabra de Dios es Jesús. Entonces, ¿cuál es el peligro de estudiar la Biblia, de leerla, como si sus autores ya fueran líderes plenamente maduros en el amor de Dios? Y no como personas que están entendiendo hasta ahora lo que es el amor de Dios, lo que es el amor inmerecido de parte de Dios, y que están evolucionando en ese entendimiento, esa comprensión. Y por eso hay que leerla con ese sigilo, y así la vamos a leer mejor. Entonces vamos a encontrar el peligro que puede pasar cuando creemos que la Biblia es la palabra de Dios y lo que dice es, mejor dicho, nada. No se puede decir nada contrario, porque resulta que cuando miramos la Biblia y miramos a Jesús, que es la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay cosas que no concuerdan, y es lo que hemos estado viendo en esta serie. Y hoy tenemos algo que es buenísimo, y es uno de estos autores de la Biblia, uno de estos, digamos, apóstoles, discípulos, los primeros grandes líderes espirituales que tuvo Jesús en su momento, porque ahora todos somos líderes, ¿no? Espirituales en Dios, todos somos líderes, aquí nadie es más que Dios, todos somos líderes. Vamos a mirar un caso, y es el caso de Juan, que es uno de los apóstoles, el caso de Juan y el trato a los que no andan en la verdad. Está buenísimo porque eso nos va a ayudar a entender que la Biblia hay que leerla con sigilo, hay que leerla con la cabeza de que está por debajo de lo que es Jesús. Yo debo tener claro que no todo contenido bíblico está a la altura de Jesús, no todo. Es más, son más los contenidos bíblicos que no están a la altura de lo que es la esencia de Jesús. Y hay que leerla así para poder filtrarla y entonces tenerla como una verdad que ya pasó, una verdad que correspondió a otro momento. Pero que la verdad eterna es Jesús en mí, el mismo Dios en mí. Esa es la verdad eterna, esa es la palabra de Dios eterna en mí. Tremendo. Y hay un contenido bíblico en que le sucede esto al apóstol, no sé, al líder espiritual, al discípulo de Jesús. Y él escribe una carta, o escribe un documento y lo envía a ese lugar, o a esas personas, a esa congregación, a esa comunidad, no sé. Y le dice, qué contento me puse, dice. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de los hijos de ustedes, de los que están allá, y ver que viven de acuerdo con la verdad. Recuerden que la verdad es ¿quién? Es la palabra de Dios. No la palabra inspirada, sino la palabra de Dios. Porque Jesús es la verdad. Entonces, me puse contento de ver que viven de acuerdo con la verdad. Que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad. Tal como el Padre lo ordenó. Porque ahora pues la relación es en Jesús. Ahora es en Jesús. Y les escribo para recordarles, dice, queridos amigos, a todo lindo y todo, que nos amemos unos a otros, porque esa es la esencia de Jesús. Esa es la esencia de Jesús. Que nos amemos como Jesús nos amó. Pues sin condiciones, sin aquí esperar nada del otro, tal, como Jesús nos amó, así, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, no, sino que lo hemos tenido desde el principio, desde el principio desde siempre, y que ahora lo encontramos y lo entendemos en Jesús. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, que es amar al otro como Jesús me ha amado, como la palabra de Dios me ha amado, como el mismo Dios me ha amado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio de parte de Él.
Entonces, hasta ahí está, como se dice, está este líder espiritual, está pues felicitando a sus destinatarios de su carta porque están viviendo en la verdad, es decir, en la esencia de la palabra eterna que es Jesús, que es Cristo. Al amarse que unos a otros como Jesús nos amó, ¿no? Que es la gran diferencia con el escenario anterior a Jesús, que es amar al otro como a mí mismo, ¿no? En Jesús, en el escenario de Jesús, es amar al otro como Jesús nos amó, sin condiciones, sin pretexto. Entonces hasta ahí todo bien, uno dice, oiga, qué bien, esta es una lectura que casa con la esencia de Jesús y tremendo. Pero escuche bien, cuando uno no tiene claro que los líderes no están plenamente maduros, uno puede llegar entonces a errores como este que le pasó a él. Mire. Ahí mismo, en la misma carta, y después que se emociona y exaltándoles y diciéndoles que bueno que están ustedes viviendo en la verdad, dice lo siguiente. Escuche que es el peligro, escuche el peligro, que es la pregunta de hoy. El peligro de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, como si sus autores ya fueran líderes plenamente maduros en el amor de Dios, en ese amor inmerecido. Y no, ellos también están hasta ahora entendiéndolo y a veces se descachan como usted y como yo. A veces se salen del camino como usted y como yo. A veces se salen de la verdad, a veces se salieron de la verdad como usted y como yo. También lo que le dice él a ellos mismos, ahí mismo en la misma carta, les dice, si a sus reuniones, escuchen bien, dice, si a sus reuniones, que ustedes se reúnen ahí a cantarle, van a una misa, van a un culto, van a una reunión, como usted lo llame en su religión, si a sus reuniones llegare alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, es decir, la verdad de lo que es el amor de Dios puro, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo, ni se les ocurra, dijo aquí el líder espiritual Juan. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Es tremendo. Mire que primero comenzó en la esencia de Jesús y después él solito se salió de la esencia de Jesús. Ahí lo que vemos es que rápidamente, pero así, rápidamente, de un párrafo a otro, el escritor, el autor de esta carta, se desvía de la perspectiva de la esencia de Jesús, que es la gracia de Dios, que es el amor inmerecido, del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús. ¿Por qué? Pues porque los condiciona a que no acepten a nadie que no hable de esa verdad. Entonces, mire cómo uno puede salirse fácilmente de la esencia de Jesús. Entonces, mire lo que pasaría si yo no hago el filtro, como estamos aprendiendo en esta serie, no hago el filtro de leer cualquier contenido bíblico desde la esencia de Jesús. Porque si yo tomo esto así literal y digo, es que esto es palabra de Dios, sin entender que eso no es palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es Jesús, y esa es una palabra inspirada por Dios, porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios que se ha hecho letra a través de seres humanos. Y Jesús es la palabra eterna de Dios. Entonces, mira lo que puede pasar, el peligro de no entender que hasta las mismas personas que escribieron la Biblia son personas que también están hasta ahora madurando, hasta ahora están entendiendo lo que es el amor de Dios, lo que es ser en Jesús, lo que es entender que Jesús ahora es en mí y que yo soy en Jesús, que ahora Jesús está en mí y que yo estoy en Jesús. Eso es totalmente diferente, es decir, que ahora la palabra eterna de Dios está en mí y yo estoy en la palabra eterna de Dios. Y que ya no estamos exclusivamente en la palabra inspirada que es la Biblia, sino que estamos ahora por encima de esa palabra inspirada, porque por encima de la palabra inspirada está la palabra eterna, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Entonces, mire que ese pequeño detalle, cómo nos puede llevar a actitudes, que es la que a veces vemos en nuestras congregaciones, en nuestras denominaciones religiosas, cualquiera la que sea. Y es que a veces, como vemos este tipo de textos, vemos que el mismo líder espiritual, el mismo apóstol, pues es reacio y excluye a los demás, excluye al otro, totalmente contrario a la esencia de Jesús. Por eso a veces nosotros terminamos con actitudes que son excluyentes de las personas que piensan diferente a nosotros o que pertenecen a otra denominación religiosa diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es la máxima expresión y es lo último. No, lo último es Jesús. Lo anterior a Jesús es la Biblia. Entonces, por eso la Biblia hay que leerla con sumo sigilo. Entonces, miren lo que pasa en esta lectura. El mismo Juan al inicio
los enfoca a sus lectores en la gracia de Dios, en el amor inmerecido, en querer al otro a pesar del otro, en un cariño entrañable hacia los demás, independiente de los demás, sino que parte de mi esencia, que es Dios en mí, y como Dios es amor, pues de mí sale eso. Entonces, al inicio los enfoca en la gracia de Dios, los enfoca en esa gracia de Dios, pero enseguida, inmediatamente, los empodera con esa antigua sentencia antes de Jesús de que aborrezcan a sus enemigos, porque lo que está diciendo es que no los acepten, no los inviten, no coman con ellos, no los apoyen. Eso es apartarlos. Eso es totalmente contrario a la esencia de Jesús. Entonces, totalmente contrario a lo que Jesús les enseñó. Escuche, él recibe de Jesús una cosa y termina siendo algo diferente a lo que Jesús hace. Por eso hay que leer la Biblia con sigilo y leer toda lectura que se haga de la Biblia, hay que leerla y pasarla por la esencia de Jesús y validarla incluso por la esencia de Jesús. Jesús les enseñó todo lo contrario. Jesús les enseñó que amar a los enemigos, no rechazarlos. Increíble. Mire lo peligroso que es estudiar la Biblia como si los autores de la Biblia ya fueran líderes plenamente maduros en el amor de Dios. Y no, ellos también están aprendiendo, por eso hay que leerla con sigilo. Esto evidencia, escuche bien, esto es evidencia de un líder espiritual. Eso que está pasando ahí en Juan, en esa lectura, es evidencia de un líder espiritual en transición. Juan está en transición de ese imaginario anterior a Jesús, en el caso de él, a la ley de Moisés, esa transición de la ley a la gracia de Dios, al amor eterno de Dios, a la palabra eterna de Dios. Es un líder en transición de la palabra inspirada a la palabra eterna. Tremendo. Es decir, un líder que está en transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por decirlo así, aunque incluso más que el Nuevo Testamento. Porque ahí en el Nuevo Testamento vemos que ese líder está contrario a lo que es la esencia de Jesús. Entonces, por eso hasta los libros del Nuevo Testamento hay que leerlos con sigilo. Toda lectura hay que leerla con sigilo y pasarla por la esencia de Jesús. Por eso cualquier lectura que hagamos de la Biblia debe sopesarse, debe filtrarse por la palabra eterna que es Jesús. Todo contenido de la palabra inspirada debe pasarse, debe someterse por la palabra eterna que es Jesús. Y siempre Jesús por encima de la palabra inspirada. Siempre Jesús por encima de la Biblia. Aquí Juan se desvió de la esencia en Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que apartarlo, esa lectura, así tener claro que él también estaba aprendiendo y no olvidar que Jesús es la esencia. Nosotros no rechazamos a nadie, así tenga una verdad diferente. Así tenga una verdad diferente, no lo rechazamos, porque nuestra esencia es Jesús y Jesús no rechaza ni siquiera al que es diferente, ni siquiera a los enemigos de él. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues el peligro es que podemos creer que ese autor que leemos en una carta no tiene desviaciones, no tiene equivocaciones en relación con la esencia de Dios. Ese es el peligro de estudiar la Biblia como si sus autores ya fueran líderes plenamente maduros en el amor de Dios. Y no, ellos estaban también aprendiendo como muchos en esa época, de la época de Jesús. Por eso hay que leerlos con ese sigilo. Teniendo en cuenta que en la práctica la mayoría de nosotros pues tendemos a esas contradicciones. ¿Por qué? Porque se nos olvida o porque nuestras religiones no facilitan entender que una cosa es la palabra inspirada y otra cosa es la palabra de Dios, que es Jesús. Esto hace parte del vínculo perfecto. Chao y nos vemos en el cielo.